Gilles de Rais es conocido por ser uno de los asesinos en serie más antiguos de la historia. Como un noble francés y destacado líder militar en el siglo XV, de Rais luchó junto a Juana de Arco en la Guerra de los 100 Años y fue aclamado como un héroe. Sin embargo, detrás de esta fachada de nobleza y valentía, se escondía una mente perversa que cometió atrocidades inimaginables. Esta investigación periodística explora la vida de Gilles de Rais, su ascenso a la fama, su descenso a la depravación y cómo finalmente fue desenmascarado como uno de los criminales más horribles de su tiempo. Gilles de Montmorency-Laval, conocido como Gilles de Rais, nació en 1405 en el seno de una de las familias nobles más poderosas de Bretaña, Francia. Desde temprana edad, de Rais fue entrenado para ser un caballero y guerrero, destacándose rápidamente por su destreza en la batalla. A los 11 años, quedó huérfano de ambos padres y fue criado por su abuelo, quien lo educó en las intrigas de la corte y las tácticas militares. De Rais alcanzó la fama por su heroísmo durante la Guerra de los 100 Años, especialmente como comandante en las campañas militares lideradas por Juana de Arco. Su valentía en la batalla de Orleans y otras victorias hicieron que fuera visto como un símbolo del patriotismo francés. Por su lealtad y coraje, fue nombrado mariscal de Francia en 1429, uno de los más altos honores militares. Tras la ejecución de Juana de Arco en 1431, la vida de Gilles de Rais comenzó a cambiar radicalmente. Desilusionado por la política y marcado por la pérdida de su amiga y líder, de Rais se retiró a sus propiedades y se sumergió en una vida de despilfarro. Gastó su fortuna en producciones teatrales extravagantes, arte y rituales religiosos, pero sus excentricidades pronto tomaron un giro más oscuro. A medida que sus finanzas se deterioraban, de Rais comenzó a interesarse por el ocultismo y la alquimia, creyendo que estas prácticas podrían restaurar su fortuna. Fue en este contexto que se rodeó de figuras siniestras, como Francesco Prelati, un alquimista italiano que convenció a de Rais de que debía realizar rituales oscuros y sacrificios humanos para obtener poder y riqueza. Estos rituales marcaron el inicio de una serie de crímenes atroces. Los rumores sobre la desaparición de niños comenzaron a circular en las aldeas cercanas a los castillos de Gilles de Rais, como Machecoul y Tifauges. Testimonios recopilados durante el juicio de Rais más tarde revelaron un patrón macabro: jóvenes campesinos, principalmente varones, eran atraídos al castillo bajo pretextos de empleo o educación. Una vez allí, eran torturados, violados y finalmente asesinados en lo que parecían ser rituales sádicos. Las descripciones de los actos de Rais son tan espeluznantes que es difícil creer que provengan de un hombre que había sido aclamado como un héroe de guerra. Según los testimonios de testigos y cómplices, de Rais disfrutaba viendo a sus víctimas sufrir, a menudo participando en las torturas antes de asesinar a los niños. Los cuerpos eran desmembrados y, en muchos casos, quemados para ocultar las pruebas. Durante años, los crímenes de Gilles de Rais fueron encubiertos por su posición y poder. Sin embargo, las crecientes sospechas y los rumores de las desapariciones en masa llevaron a una investigación formal por parte de la Iglesia Católica y las autoridades locales. En 1440, después de un enfrentamiento violento con un sacerdote durante una disputa sobre una propiedad, las autoridades eclesiásticas y civiles unieron fuerzas para arrestar a de Rais y a varios de sus cómplices. Durante la investigación, los relatos de testigos y familiares de los niños desaparecidos proporcionaron evidencia contundente de los crímenes. Los detalles revelados en los interrogatorios y confesiones, tanto de los sirvientes de Rais como del propio noble, fueron devastadores y confirmaron las atrocidades que había cometido. El juicio de Gilles de Rais comenzó en septiembre de 1440 en Nantes y fue uno de los primeros grandes juicios mediáticos de la historia. De Rais fue juzgado tanto por un tribunal secular como por la Inquisición de la Iglesia Católica. Durante el juicio, de Rais inicialmente negó los cargos, pero finalmente confesó, posiblemente bajo tortura, a más de un centenar de asesinatos. Su confesión describió en detalle las horribles torturas y asesinatos que había cometido. El 25 de octubre de 1440, Gilles de Rais fue declarado culpable de herejía, brujería y asesinato. Fue condenado a muerte y ejecutado por ahorcamiento y posterior quema en la hoguera. 2 de sus cómplices fueron ejecutados junto a él.
El caso de Gilles de Rais sigue siendo uno de los más escalofriantes de la historia medieval europea. Su caída de héroe nacional a asesino en serie despiadado plantea preguntas difíciles sobre la naturaleza del poder, la corrupción moral y los límites del comportamiento humano. Aunque algunos historiadores modernos han intentado reinterpretar los hechos y sugieren que de Rais pudo haber sido víctima de una conspiración política, la abrumadora evidencia de su tiempo lo presenta como un monstruo que aprovechó su estatus para cometer actos indescriptibles. Su vida y crímenes no solo inspiraron el cuento de Barba Azul de Charles Perrault, sino que también continúan sirviendo como un ejemplo espantoso de la depravación que puede surgir incluso en los individuos más aparentemente honorables.